Universidad Arturo Prat. Presenta En Voz Alta. El Instituto ISLUGA de la Universidad Arturo Prat, con el apoyo del Gobierno Regional y con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se encuentra realizando el proyecto Estudio para el Fortalecimiento de la Identidad Regional en Tarapacá. Como una manera de comenzar esa investigación que va a dar cuenta de las dinámicas culturales y de la economía de la región de Tarapacá, hemos invitado al profesor Dr. Lautaro Núñez a que en una clase magistral exponga los principales lineamientos acerca de qué es la identidad o las identidades regionales en Tarapacá. En este programa, en voz alta, de la Universidad Arturo Prat, lo invitamos a presenciar esta clase magistral. Después de esta presentación, uno comienza a pensar que este podría ser hasta un discurso póstumo. Pero en realidad estamos acá con mucha fuerza para poderle transferir conocimientos que se han consolidado a través de los tiempos. Quisiera partir con 3 enunciados fundamentales. Primero, hace algunos años me correspondió observar en Tokio cómo se inauguraba la torre más alta del mundo, con tecnologías y una valoración de la modernidad francamente impresionante. Y lo hacía una mujer arquitecto vestida de acuerdo a su más vieja identidad. En el suelo, sobre un tatami, quemando sus inciensos, haciendo rogativas. Es decir, tenía puesta sobre su piel toda la identidad cultural de un pueblo antiquísimo. Y ella lo que quería decir simplemente era que tradición y modernidad no son elementos excluyentes. Y esto nos parece en esta región de trascendental importancia percibir globalización y modernidad desde nuestras más profundas y antiguas y vitales tradiciones. El segundo punto es cómo debemos poner atención a este principio que a mayor democracia, mayor diversidad y mayor reconocimiento de varios países al interior de un solo país. Esto nos parece realmente extraordinario. Por mucho tiempo este país logró ser percibido a través de normas hegemónicas. Un país igual en todas partes. Debíamos escribir, leer, pensar, todos de una misma manera. Nos olvidamos de algo tan elemental, que los constructores de este país fueron todos diversos, indígenas, negros, mestizos, españoles, criollos, emigrantes, cada cual con sus propias identidades a cuesta. Este no fue un país hecho por la élite de Santiago. Este fue un país homogenizado desde la élite de Santiago. Pero los que construyen el país, las personas de verdad, todo este arco étnico y social que acabo de referirme, todos ellos marcaron con sus improntas las diversas regiones del país. ¿Cómo homogenizar a esta cultura de ovejeros y de estancias del sur? ¿Cómo hacerlos igual a esta fantástica cultura campesina y de las casas de haciendas y el inquilinaje del Chile central? ¿Cómo hacer una sola unidad de ese componente campesino del Chile central con la gente del desierto como nosotros? Entonces quedaba absolutamente claro de que algo nos faltaba para percibir a un país moderno y pujante, verlo desde sus distintas y distantes respuestas identitarias, y desde esta diversidad creer en un solo país, desde la absoluta y más clara diversidad.
Un tercer principio que nos interesa es el principio del dueño de casa, del estar aquí y no allá, de pertenecer a esto y no a lo otro. Esta noción de territorio, pertenencia, identidad, esto nos parece cada vez más claro y cada vez más profundo cuando nuestros investigadores nos demuestran que este es un territorio tan distinto, hecho de una manera tan distinta, que en realidad se nos hace imposible percibirlo bajo normas culturales foráneas. El factor local del desarrollo de las gentes del desierto ha sido tan sustancial, tan profundo, que la mínima reflexión nos dice que cuando una sociedad ha estado 10.000 años en un mismo lugar, la cantidad de respuestas identitarias que ha dado a través del proceso es de tal complejidad que hoy estamos nosotros sustentados en esa evolución, en esa porfía, en esa majadera intención de nuestros pueblos del desierto por domesticar lo salvaje, por domesticar lo inhóspito. Piensen ustedes, ¿no es cierto?, que la intelectualidad del siglo XIX de nuestras capitales, tanto en Argentina como Chile, ¿no es cierto?, el desierto era considerado la barbarie, eran considerados territorios que tenían que ser civilizados. Confundieron los vacíos con barbarie y no estaban preparados para entender cómo lo más inhóspito había sido civilizado, domesticado por nuestros pueblos nativos antiguos y posteriormente por toda la audacia colonial de 3 siglos de seguir domesticando y esa mayor audacia republicana de cumplir 200 años acá mismo para darle todavía un proceso más civilizador a lo que tenemos. Estos 3 principios nos parecen importantes. Y nos parecen importantes porque este es un territorio marcado a través del mito andino. Tarapacá no es otra cosa que un dios precolombino antiquísimo, envuelto en un mito, un dios travieso que cambia los lugares, pero que está puesto desde las tierras altas. Surgen allí los mitos. Se extiende el mito por la quebrada de Tarapacá, en los territorios intermedios, y el mito se va a sentar en el monte Tarapacá, el monte más grande de la cordillera de la costa de este territorio. El mito Tarapacá ya desde allí nos está diciendo que se alojó en la diversidad territorial del norte del país y básicamente de esta comarca. Es el mito que impone el concepto Tarapacá, tarapaqueños, no solamente para un sector de este mundo, sino para todos aquellos que hemos vivido desde las tierras altas hasta el pie del monte Tarapacá en la costa, un solo y diverso paisaje que lo hicimos nuestro, que lo reconocemos como tarapaqueño, como habitante y como espacio. Uno de los aspectos que más me impactó es cuando uno percibe este fenómeno tarapaqueño desde lejos. Los emigrantes, por darle un nombre elegante, iquiqueños en Europa, cuando hablaban sobre Tarapacá, se referían a Guara, a Pica, a Iquique. Era un concepto que los integraba a todos. Los descendientes de los tarapaqueños que fueron expulsados a raíz de las ligas patrióticas de esta región por los años 1920 y 1915 y que fueron refugiados desde el Callao hasta Lima, todos son de distintas aritreras, de distintos puertos, de Caleta Buena, de Pisap, pero todos se reúnen bajo el concepto tarapaqueños. Lo que les quiero decir con esto, que nosotros desde afuera sentimos muy bien esta integración étnica llamada Tarapacá y desde dentro nos falta aún valorarla mucho más y que ese apellido sea válido para todos aquellos desde la diversidad de este desierto hemos construido lo que hoy somos. Ahora pues podemos entrar en materia para explicarle solamente un solo aspecto, que es la construcción del país diverso tarapaqueño. Hay algo que me ha preocupado muchísimo, el por qué el litoral, y voy a avanzar desde la costa hasta las tierras altas, el por qué el litoral ha sido abandonado.
Me cuesta entender todavía que 10.000 años de presencia de habitantes en la costa, hoy la costa en sí misma, fuera de los puertos, tenga una sensación visible de abandono. No puedo entender que asentamientos prehistóricos estaban mejor organizados que asentamientos de hoy que ocupan caletas marginales a Iquique. Es muy importante entender cómo la evolución de nuestros pueblos en la costa fue tan compleja, de menor a mayor complejidad, pero algo nos está sucediendo hoy con estos poblamientos espontáneos en la costa. En caletas, por favor, vean Cáñamo, para que estén de acuerdo con nosotros, que nos falta poder generar una cultura del habitar en estos puntos. ¿Y por qué eso los digo? Porque cuando uno compara la ocupación de estos asentamientos marginales en la costa, los compara con ciudades como Pisagua, como Iquique, donde existió la máxima modernidad de la época. Nuestros puertos, ¿no es cierto?, han sido reconocidos como los principales del Pacífico y si no el segundo de todo Chile. ¿Qué pudo suceder para generar este pensamiento urbanístico y estos idearios de modernidad para que el salitre, ¿no es cierto?, generara en estas planicies que habían sido ocupados por changos y pescadores en las ciudades más modernas del hemisferio? Con esto quiero decirle que la costa ha tenido respuestas muy disímiles entre sí. Por un lado, tremenda modernidad, pero por otro lado, una periferia, como patios traseros. No sabemos qué vamos a hacer con esa bahía bellísima de Chipana. No sabemos qué va a ocurrir con el medio ecológico de la desembocadura del río Loa, pero sí sabemos que en toda esa costa, durante 10.000 años, la gente ha estado viviendo allí, pensando desde el litoral, pensando desde la costa, cómo generar esa domesticación del mar. Cómo transformar un mar salvaje en un mar doméstico. Cómo transformar desde las tecnologías de los pescadores artesanales más modestas a una acuicultura bajo una identidad litoral que sigue siendo la misma, el cómo relacionar la sociedad con el mar. Esa relación siempre ha existido, pero la hemos entendido de distintas maneras. Y nos preocupa que en estos momentos tengamos en este litoral una de las tareas más grandes para poder conciliar esa identidad costera con esa deuda enfrentadas ante nosotros, de no generar allí desarrollo económico con una cultura pescadora recolectora basada en sus raíces, pero con la modernidad de los puertos pesqueros del primer mundo, en donde la gente está explotando lo mismo que hacen nuestros pescadores y recolectores, pero con tecnologías modernas, con puertos modernos, con planos de desarrollo portuario, esencialmente dedicados a las adaptaciones costeras, pero modernos. Hay aquí, estimados amigos, un gran punto pendiente para que la identidad del litoral pueda modernizarse desde sus identidades, desde sus tradiciones. Y esta tarea la observo como un gran déficit y un gran proyecto de futuro. No basta arreglar sus caletas. Cada caleta, aunque tenga 3 familias, debe nacer con su plano regulador, debe nacer con un ordenamiento de la vida. Dentro de 200 años, Cáñamo será lo que fue Pisagua, no lo sabemos, pero no hemos logrado aún desarrollar una cultura marítima como se merece un proceso tan largo y tan complejo que hemos identificado en la costa. Luego, cuando uno asciende, quisiera un pequeño paréntesis. Las identidades costeras son diversas a su vez, no hay una identidad costera. Para los antiguos recolectores, pescadores y cazadores prehistóricos es una. Lograron fundar verdaderas aldeas costeñas, programadas. Para los que vivieron el impacto colonial y fueron changos arrendados a españoles, caletas que se arrendaban a los españoles, esa identidad fue otra. Siendo litoraleña, eran dependientes de.
Y para todos aquellos changos que se incorporaron al salitre y a la construcción de los puertos, y están en los dibujos de la época, de mediados del siglo XIX, los changos con sus balsas de cuero de lobo trasladando sacos de salitre a los quiples, ¿no es cierto? Se incorporaron al proceso urbano, fueron parte de la ciudad de Iquique, se incorporaron socialmente hasta el punto que no quedó ningún chango como identidad viva, palpable. El proceso de incorporación fue tan rápido como la creación de nuestros puertos. Sin embargo, derivan de estas tradiciones todos los pescadores y recolectores que hasta hace 20 a 30 años atrás se manejaban con técnicas tradicionales, que se podían ver por toda la ciudad, se podían verlos por todos los puertos con sus labores muy precarias, pero muy funcionales. Están aquellos que con otra identidad se incorporaron a los trabajos del guano costero. Y aquí hago un paréntesis porque es tal la diversidad a su vez de estos brotes de identidad costera que los componentes chinos que llegaron en el siglo XIX bajo este sistema de esclavitud legal, por darle un nombre, pero esclavitud al fin y al cabo, se incorporan por la costa y van a entregar una identidad que es consustancial con el fenómeno tarapaqueño. Es así, ¿no es cierto?, las identidades del litoral, tan diversas como las acabo de explicar, pero siempre bajo esa misma matriz, cómo la sociedad piensa y se relaciona con un ambiente costeño que es distinto a todos los restos de ambiente que veremos al interior del litoral. Entonces, ¿cómo poderles explicar lo que podemos sintetizar como la identidad pampina? Pienso, desde el punto de vista de las investigaciones realizadas, que este espacio que está al otro lado de la cordillera de la costa fue definitivamente la muestra más clara de la capacidad de colonizar lo salvaje, lo no ocupado, lo que está en un pleno vacío, solamente como fenómeno ocurrido durante el siglo XIX a partir de los años 1830, cuando comienzan a explotarse las primeras pampas de nitrato para la elaboración de pólvora, es decir, los primeros experimentos protoindustriales, industriales antiguos, basados en una fe protoindustrial de la gente que vivían en las quebradas y en los oasis, quienes salen de esos ambientes y comienzan a explotar las pampas de nitrato para la pólvora. Nunca, antes de ello, ni indígenas ni españoles habían habitado la pampa salitrera, un territorio absolutamente yermo. Y esa hazaña humana va a ocurrir recién a comienzos del siglo XIX y va a explotar cuando existan más de 300 salitreras en esa planicie, ¿no es cierto?, generando esto que es una de las identidades más fuertes y que ha marcado hasta el día de hoy las identidades tarapaqueñas. ¿Cómo poder entender esta fuerza identitaria? ¿Cómo poder entender estas tradiciones de una minería tan particular y que genera hasta el día de hoy estas organizaciones que son casi compuestas por hechiceros, más que descendientes salitreros? Son gentes que creen tanto en lo que ocurrió, que han transformado la vida salitrera en una de las mitologías más fantásticas de este desierto. Yo les pregunté a la gente de UNESCO, a los expertos internacionales, ¿cuáles fueron los criterios para nombrar Patrimonio de la Humanidad a Humberton y Santa Laura? Estaba muy interesado en saber por los criterios. Fue muy simple. Cuando uno asiste a los grandes palacios renacentistas de la vieja Europa, uno ve los palacios, ve las camas donde durmieron los reyes, ve las caballerizas que eran limpiados por sus mayordomos, por su gente de servicio, pero no ve ni al rey, no ve ni a la reina, no ve ni a sus mayordomos, no ve a nadie de aquellos que ocuparon en un momento dado esos palacios. El criterio de UNESCO fue muy simple. Ellos podían conversar
con aquellos salitreros que habían ocupado esa salitrera. Que los salitreros les decían, aquí nací yo, y podía mostrar el cuarto. En este lugar yo me casé con Josefina y podía mostrar la iglesia. El efecto de los sobrevivientes del ciclo salitrero, que comienza por 1830, 1840, 1850, fue definitivamente importante para aprobar una identidad pampina que podía sentirse, valorarse hoy. Ese fue el argumento sustancial. Es el momento en que la calamina venció al brocato y a la piedra canteada renacentista. Pero es que no es la calamina, son los hechos humanos que recoge una arquitectura. No hay arquitecturas de primera o quinta clase, lo que hay son hechos humanos. El Palacio Astoreca es tan patrimonio de Iquique como lo es las viejas casas modestas de los obreros construidos por el mismo sistema del balón frame, pero puesto por Juan Martínez, por arriba. El patrimonio es democrático, recoge todas las sensaciones, todas las percepciones de toda la sociedad. El salitre genera un patrimonio de otra naturaleza, pero con un grupo de seres humanos vivos que transformaron, ¿verdad?, esa arquitectura, esos hechos en leyendas, pero que además, leyendas vivas, son los que hoy, hace 2 años, UNESCO ha declarado, ¿no es cierto?, la Convención de los Tesoros Vivos de la Humanidad. Gentes que representan esa noción de ser tesoro vivo de la humanidad, porque lo que él dice, hizo o hace, demuestra eventos representativos de la historia de la humanidad. Esos son nuestros salitreros. A ellos, ¿no es cierto?, les pertenece haber conservado hasta el día de hoy una identidad verdaderamente fuerte. Pero, al igual que los pescadores, la relación sigue viva. Nuestros pescadores y recolectores siguen hoy vivos, relacionándose con el mar. Ustedes pueden subir a la pampa salitrera y pueden ver cómo esa pampa se está repoblando nuevamente. ¿Surgirán nuevas identidades basadas en las antiguas? La noción de identidad como identidad colectiva, como identidad diversificada, como identidad dinámica, siempre cambiando, siempre haciéndose. ¿Qué está sucediendo hoy en esta pampa intermedia con estos asentamientos que vuelven a colocarse en el medio del desierto? Es una gran pregunta. Pero quiero decirles además que la pampa salitrera no recoge ni representa hoy una identidad que surge de un solo grupo humano. Está hecha por una multifacética gama de componentes. Por ejemplo, nadie podría dudar de que los puertos, como el caso de Iquique, es el resultado de una amalgama humana impresionante, en donde el factor emigrante fue absolutamente decisivo. Los emigrantes llegaron en un momento que esto era la California de América del Sur. En corto tiempo tenían que hacer ciudades con un sistema como el Balón Frey. En corto tiempo tenían que hacer las transferencias bancarias. En corto tiempo Iquique se enganchó a una conexión globalizada. Era Iquique y el Viejo Mundo y Norteamérica. ¿Cómo poder sostener un sistema desde 1850 en el medio de esa modernidad, con un puerto con doble sistema de agua, con un puerto con una arquitectura ejemplar hecha para este territorio, con un puerto que tenía que recibía las locomotoras 10 años después de estar siendo fabricadas en Liverpool? Es una conexión con la modernidad absoluta y va surgiendo una identidad de modernidad en Iquique absoluta, ¿cierto? El componente migrante en Iquique fue muy importante. Pero ¿quiénes eran los que trabajaban en los puertos? ¿Quiénes eran los que cargaban el salitre? ¿Quiénes eran las mujeres que vendían verduras en los mercados? Eran descendientes de Chango por una parte, descendientes de bolivianos por otra parte, obreros que estaban en su casa antes del 79, obreros peruanos, ¿cierto? Muchos obreros que venían del sur. Entonces, un mosaico étnico impresionante. Iquique es el mejor ejemplo, creo yo,
de una construcción identitaria formado por distintos componentes sociales y culturales y que hoy se recoge, ¿no es cierto?, y se bebe desde una sola copa. Bien, en la Pampa Salitrera el efecto fue bastante similar. Componentes argentinos, bolivianos, peruanos, del Chile central, del norte chico, y sobre todo, ¿no es cierto?, ese componente de las élites europeas que manejaban las altas tecnologías. No podemos separar. El primer proyecto capitalista, experimental, ejecutado en Sudamérica, ocurre en nuestra Pampa Salitrera. Entonces, piensen ustedes lo que significa vivir en un espacio donde se están probando las primeras técnicas económicas, capitalistas y tecnológicas. Iquique fue, después de la India, tal vez una de las primeras regiones del mundo en recoger todas las virtudes de la revolución industrial inglesa. Entonces, cuando llegan estos componentes con esta nueva mentalidad, esta región se desenvolvía bajo una economía colonial. La luz eran las lámparas de sebo. Y en corto tiempo, los salitreros están recibiendo los primeros ingenios eléctricos desde Estados Unidos. Entonces, los saltos son en corto tiempo sumamente importantes, ¿no es cierto? La primera red de agua potable, la primera red de movilización pública ocurre acá en Iquique. En consecuencia, estamos hablando de un territorio en donde la relación Pampa-Nitrato, puertos de desembarque, Iquique, Pisagua, Caleta Buena, algo de Bajo Molle también, generan una unidad de modernidad que no va a hallar las bases de lo que hoy somos. El destino minero. El destino minero tiene dos patas en esta región. Una pata colonial, que es la mina de Guantajaya que está atrás del hospital, atrás del cerro. Una pata colonial que va a dar énfasis a las minas de plata y oro en toda la región. Pero hay una segunda pata que no deja de ser importante. Hemos probado los arqueólogos que la minería y la metalurgia está presente en todo el desierto desde 1000 años antes de Cristo. No nos cuenten cuentos. Los españoles, por un sistema muy particular, ubicaron todas las minas que tenía el mundo indígena. Entonces, la minería va surgiendo ya desde el mundo precolombino. Los españoles no hacen sino reconocerla, ¿verdad? Y lo que es más importante, el componente republicano, ¿no es cierto?, postcolonial, va a seguir ese destino minero. Todos los propietarios de las chacras, de las fincas de Pica, Matilla, de nuestros valles, todos estaban involucrados con labores de exploración y explotación de minas. El destino minero que hoy vivimos no llegó en paracaídas. Todos los megaproyectos de cobre que hoy se conocen, todos están asociados a restos mineros precolombinos y coloniales. Todos. En consecuencia, tenemos por el proceso histórico el derecho a pensar de que el destino minero no es una invención de la modernidad de hoy, sino una perfección de un proceso antiguo que venía escalando siglo a siglo lo que hoy somos. Pero por otra parte, cuando uno observa este hecho insólito de ocupación de la pampa del nitrato, tiene que necesariamente vincularla con estas familias, estas élites que vivían en nuestros oasis. Ese es otro proceso identitario totalmente distinto. En esos oasis vivían indígenas que no eran aymara. Todavía no sabemos quiénes eran en verdad. Por los apellidos sabemos que no eran aymara, pero eran indígenas tarapaqueños. Ellos eran los que articulaban estos oasis bajo el altiplano. Allí estaban. Y es en esa sociedad indígena, desde el siglo XVI, donde se instalan los colonos españoles para generar un vuelco total del maíz a la viña, de la aldea rural al planteamiento urbano, cuadriculado, desde las huacas indígenas a los templos. Es decir, hay un cambio impresionante. Se produce una españolización de esos oasis. Los apellidos todavía lo dicen. Y entre esa españolización de los oasis viene lo podríamos llamar que es un germen
de la religiosidad popular trasladado por los españoles y que es retomado, reinventado por los indígenas, hasta generar, ¿no es cierto?, los llamados templos santuarios, que le van a dar que van a recoger lo tarapaqueño puesto en distintos puntos del desierto, en ciertas épocas del año, los van a recoger a todos. Desde el templo de Cipisa, que fue el primer templo de santuario de romerías, hasta la vieja Tirana en ruinas y la Tirana de hoy. Ese efecto, que es un efecto criollo e indígena, de poder generar un espacio de encuentro, de fe, de feria, pero por sobre todo de estar amparado por una China que se ama, porque castiga en la misma medida que protege. Es esa necesidad del tarapaqueño que está habitando islas en el desierto, de estar todos juntos, advocado por la vocación milagrosa de la Virgen del Carmen. No son hechos casuales, no son hechos pegados con escocio. Esta religiosidad popular es la ecuación perfecta para que una sociedad dispersa en el desierto pueda tener lugares de encuentro, ese cara a cara, para saber dónde estamos, quién murió, qué vamos a hacer, cuál es nuestro destino. Eso es, en el fondo, la gran importancia de la religiosidad que nos dejaron nuestros mayores desde los oasis y luego articulado por todo el mundo tarapaqueño. Entonces, el mundo de los valles y de los oasis constituyó un conjunto de identidades que le fueron propias. No podríamos nosotros imaginarnos, ¿verdad?, cómo va surgiendo un pensamiento de una agricultura tan innovada, tan recreada, desde el maíz a la viña, ¿no es cierto? ¿Qué están pensando nuestros antepasados de Pica, Matilla, Tarapacá y otros lugares en Tarapacá, donde, por ejemplo, el trigo europeo fue una innovación importantísima? Pero ahora llega la pregunta. De la misma manera como los pesqueros de hoy están innovando con acuicultura, de la misma manera como los salitreros de hoy están innovando con más tecnología para aprovechar mejor el salitre, ¿qué innovación están ocurriendo en los oasis? ¿Qué es lo nuevo de los oasis? No solamente nos basta pensar qué nuevas identidades están surgiendo, las identidades tienen que ver pero muchísimo con los oficios de la gente. ¿Cuáles son los grandes cambios que están sucediendo en los oasis para que esas tierras puedan ser tan competitivas y puedan ser elementos de equilibrio cuando los ciclos mineros entran en crisis? Todos nosotros sabemos, estamos acostumbrados, nuestro desierto nos da riqueza y pobreza. Depende de cómo logramos insertarnos en los momentos para poder explotar racionalmente y con ventaja nuestros recursos mineros. Pero es que estos son cíclicos. Se dice que el cobre nos va a acompañar no más allá de 40 años. Y después de eso, ¿qué? Este proyecto es fundamental para poder entender esta pregunta. Después de estos ciclos mineros, los más ricos de todo, ¿qué vamos a hacer? Porque la identidad nos va dando señales en la oreja, nos va diciendo, cuidado, las identidades están indicando que algo está pasando con nosotros. Y ese algo está pasando con nosotros tiene que ver con la separación clara entre la vida y la sobrevivencia. Y esto es un fenómeno muy propio de este desierto. Luego, esta tarea pendiente, otra más que nos queda para conciliar futuro con identidad en los oasis y quebradas de las tierras bajas. Nos acercamos a un mundo fascinante, que es el mundo de las tierras altas. Acabo de llegar de Cariquima, volví allí después de muchos años, y les puedo asegurar que tenemos arriba, en un lugar que hoy desgraciadamente es el patio trasero de esta región, un potencial enorme, no solamente por su fuerza e integridad étnica, el fenómeno aymara, no, sino que básicamente porque los recursos de las tierras altas, hasta el día de hoy, no han sido explotados desde una visión aymara y desde una visión moderna.
falta ese conciliábulo, falta esa forma de entender cómo podremos seguir domesticando un territorio que ya los aymaras han hecho muchísimo. Los aymaras nos han entregado la tierra aparentemente más inhóspita del mundo, 4.500, 4.000 metros son las alturas que los deportistas europeos lo hacen en sus ascensiones con oxígeno. Nuestros aymaras juegan fútbol a los 4.500 metros de altura. Quiero decirles que aquellos que son de allí y que lograron domesticar ese territorio, generando no solamente una ganadería única en el mundo, porque ellos son los que domesticaron los camélidos salvajes en llamas. Ellos crearon las llamas. La llama es una respuesta cultural. La identidad ganadera aymara es tremendamente antigua e importante y lo sigue siendo hasta hoy. Pero el Estado chileno ha sido capaz de decretar esa carne, puesto que está libre de todo contaminante, está libre de todas las cargas hormonales. Es la carne más pura y más vital y sana para nosotros. Le ha dado esa categoría de un animal excepcional cuya carne debería costar 5 veces más de lo que hoy cuesta, y con eso reactivar todos los suelos ganaderos de los aymaras, y con eso los aymaras vivir como corresponden a quienes son dueños, ¿no es cierto?, de una cultura milenaria. Nos falta aún mucho por entender que estos procesos de domesticación de recursos de los aymaras necesitan, ya no, si el reconocimiento étnico está allí. Tenemos que pensar como ellos, cómo dar un paso más para que esos recursos sean económicamente potenciales, pero esta vez bajo una cobertura ideológica, identitaria, tremendamente compleja. No existe en todo el desierto, de todo lo que he descrito, una complejidad mayor que la mentalidad aymara frente a esa relación trabajo, sociedad, espiritualidad. Leyendo un diario, me parece que ayer vi cómo entró a La Tirana un grupo de aymaras para hacer una avalancha. Y yo quedé muy emocionado, porque me di cuenta cómo los aymaras todavía tienen esa capacidad para entenderse con la religiosidad católica y lograr insertarse, mixturar su fuerza religiosa. Y qué bueno que nuestras autoridades religiosas aquí presentes entiendan plenamente la gran posibilidad de integrar esa ritualidad que antes se consideraba pagana y que ahora es tan vital para poder entender las conductas de los aymaras frente al mundo de lo terrenal, frente al mundo religioso tradicional. Entonces, ellos nos dieron una agricultura excepcional. La agricultura de las tuberosas, de las diversidades de papa, de la quinoa y de otros productos de altura, es un producto de los aymaras. Durante miles de años colocando semillas, recolectando, error, riesgo, hasta que lo lograron. Durante miles de años lograron domesticar los camelios, como la llama, lo lograron. Pero hoy he visto obras de regadío en el mundo aymara. He visto algo que nunca había visto en mi vida. Terrazas de cultivo con complejos hidráulicos de canales prehistóricos, ahí a los 4.200 metros de altura. Ni los aymaras sabían que sus ancestros habían manejado un complejo control hidráulico con terrazas de cultivo. Eso abre enormes expectativas. Vimos el altiplano como un altiplano homogéneo y nos olvidamos que hay microclimas, que hay rinconcitos más tibios, donde cultivos como el maíz pueden darse a esa altura. Es decir, quiero decirles sencillamente que los recursos andinos aún necesitan de todos nosotros para poder conciliar modernidad, tradición y las distintas identidades que surgen dentro de ese mundo altiplánico. Entonces, hemos hablado de distintos pisos ecológicos: el piso del litoral, el piso de la pampa, el piso de oasis y quebradas y el piso del altiplano. Cada uno de estos pisos, la sociedad ha generado allí lo que podemos llamar distintos paisajes culturales. El altiplano es para los aymaras
como la costa para los changos y todos que descienden. La pampa es para los salitreros como los puertos modernos para los iquiqueños. Los paisajes culturales son distintos en nuestro desierto. Cada uno de estos paisajes culturales ha generado patrones de conductas particulares. Y estos patrones de conductas particulares, ¿no es cierto?, corresponden a distintas identidades. Las identidades no tienen por qué ser regionales. ¿En qué sentido? La región es una noción administrativa. Las identidades no tienen por qué limitarse a una división administrativa y política de nuestros territorios. La noción de paisaje cultural incluso puede traspasar de una región a otra. La prueba está que el mundo del salitre la comparten dos regiones. Lo que les quiero decir con esto, que tenemos que aprender a observar paisajes culturales con distintos focos de identidades y ver cómo han evolucionado en el tiempo y cómo éstas hoy pueden recogerse, pueden cambiarse, pueden recrearse desde sus respectivas tradiciones. Si entendemos, ¿no es cierto?, estos países, a ver, cuando éramos jóvenes, la palabra identidad no se utilizaba. Antropólogos y sociólogos tenemos a veces una costumbre muy particular de darle nombre a los etos humanos, a los hechos que están dentro de nuestra alma. ¿Cómo llamábamos antes a lo que hoy llamábamos identidad? Los muchachos iquiqueños, cuando estábamos estudiando en Santiago, ¿con qué palabras reflejábamos esta necesidad de volver en el Longino de esas 3 noches de viaje y llegar felices y cantando el himno de Iquique, ¿no es cierto?, cuando aparecía el tren por Alto Hospicio? ¿Cuál era el concepto? El concepto era volver a la patria chica. Es la patria chica. Patria chica es un concepto que en esa época significaba que había una patria grande, pero que esta, la chica, era la nuestra. Porque lográbamos vincularnos con el paisaje natural, con el paisaje construido, con el paisaje social, con las voces, con nuestros escritores. Era una patria que nos entregaba distintos componentes para nuestra formación y nos podíamos parar en cualquier parte de este país, sustentado en esos pivotes. Eran nuestros barrios, que era la patria más chica todavía, ¿no es cierto? Entonces, a eso le hemos llamado identidad, y con ese, porque eso es muy diversa, pero no hay que olvidar lo simple de la vida. Identidad no es otra cosa que lo que hemos creado en el pasado, ahora y lo que vendrá, de estas relaciones con todo nuestro entorno social, físico y espiritual. Y que, por ser un hecho social, porque estaba todo esto aquí antes que nosotros naciéramos, lo hemos hecho absolutamente nuestro. No somos iquiqueños o pampinos o piqueños porque hay una iglesia o porque hay un árbol o que hay un cuento por medio, no. Es porque hay un conjunto de factores que lo hemos absorbido a través de nuestra vida y que nos permite ponernos de pie y conversar mirando a los otros ojos, porque tenemos la dignidad de poder haber recogido y procesado en nuestros interiores estos factores de apuntalamiento social y cultural. Ahora, frente a todo lo que hemos planteado, ¿no es cierto?, entrando a un corolario final, ¿verdad? Claro, se nos ha pedido, ¿no es cierto?, y qué bueno que nuestro gobierno esté codo a codo con su universidad en esta ciudad, planteándose estas preguntas. Qué bueno. La diversidad que ha sido planteado en todos los discursos, en los últimos discursos presidenciales, no es un asunto teórico. No esperemos de ningún experto que no tenga identidad ningún experto que no tenga identidad puede colocarnos en la problemática de la identidad. Hay expertos que dicen que identidad nortina no existe, que no existe.
porque dice que esto no puede ser distinto a lo que ha ocurrido en otras regiones. Pero claro, si ese investigador en su vida misma no ha sentido identidad, jamás nos va a enseñar a nosotros que la identidad con ese existe. La única forma de poder entender las identidades de los paisajes culturales más que regionales es cuando los propios investigadores que están en su propio paisaje puedan definir los límites y las máximas de los fenómenos identitarios. Que no vengan de afuera a decirnos cómo hemos sido y cómo vamos a ser. Por algo están nuestras universidades aquí y no allá. Y por eso, señor intendente y señor rector, que estoy muy contento, infinitamente contento, de ver que se está generando en esta alianza la gran posibilidad de colocar el desarrollo socioeconómico en relación a estos puntales de identidades que los reconocemos desde distintos frentes de nuestro desarrollo sociocultural. En suma, cuando le pregunté a la japonesa, en mi mal inglés, el por qué tenía un kimono puesto y por qué quemaba inciensos, como las aymaras, frente a la torre más moderna del mundo, su respuesta fue tan simple como las flores de las plantas acuáticas de los sitios emblemáticos de Japón. Me dijo, nosotros no podemos flotar como las hojas de loto sobre la historia. Nosotros tenemos que crecer como las hojas de loto, entre la voz y el recuerdo de nuestros antepasados, porque yo converso con ellos, y el futuro moderno que se nos viene irreversiblemente. Muchas gracias. Universidad Arturo Prat. Presentó En Voz Alta. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad de las personas que las emiten y no representan el pensamiento de Universidad Arturo Prat. Producciones Universidad Arturo Prat.